millonario humilló a un pobre mecánico, pero el reencuentro años después revelaría un giro que nadie podría haber previsto. El rugido de un motor Bentley Continental GT resonó en el modesto taller como un trueno fuera de lugar. Marcus Reynolds salió del coche con la expresión de alguien que acaba de meterse en algo desagradable. ¿Realmente trabajas aquí?, preguntó, mirando de arriba abajo al hombre del mono manchado de grasa. Necesito a alguien competente para resolver un problema con el sistema de refrigeración, no cualquiera. Daniel Torres, de 28 años, se secó las manos con el paño que llevaba en el bolsillo. Nunca imaginó que esa mañana de sábado cambiaría el rumbo de su vida de forma tan brutal. Había algo en los ojos de ese cliente que despertó una incomodidad inmediata. No era simplemente arrogancia ordinaria, era puro desprecio. «Puedo echar un vistazo, señor», respondió Daniel con la calma profesional que había cultivado en años de tratar con todo tipo de clientes. Bentley Continental. El sistema de refrigeración podría estar. ¿Sabes cuánto cuesta este coche?, Marcus lo interrumpió sacando su teléfono celular del bolsillo. «Probablemente más de lo que ganarías en 10 vidas enteras. No te estoy preguntando si puedes. Estoy exigiendo garantías de que no la arruinarás aún más». Rápidamente se acercó el dueño del taller, Rodrigo. «Señor Reynolds, Daniel es nuestro mejor mecánico. Tiene un título en ingeniería mecánica y ha estado trabajando aquí durante... ¿Ingeniería?». Marcus dejó escapar una risa seca. «¿Y qué hace un ingeniero en un taller de barrio que apesta a diésel? Déjame adivinar, ¿no consiguió un trabajo de verdad?». Daniel apretó la tela entre sus dedos, pero mantuvo su rostro neutral. No era la primera vez que se enfrentaba a prejuicios de clase, pero había algo particularmente venenoso en ese hombre. «Diagnosticaré el problema y le daré una cotización, señor. Hazlo rápido. Tengo un almuerzo importante a las 2 de la tarde en el Country Club». Marcus le arrojó las llaves a Daniel con desdén. «Y ten cuidado con el acabado interior. Cualquier rasguño y me pagarás con tu salario de los próximos 5 años». Mientras Marcus se alejaba para atender una llamada, hablando lo suficientemente alto como para que todos escucharan sobre inversiones de 7 cifras y gente que no entiende el valor del dinero, Daniel abrió el capó del Bentley. El problema era sencillo. Una manguera del sistema de refrigeración con una pequeña fuga, fácilmente reparable en menos de una hora. Pero mientras revisaba los componentes, algo llamó su atención. Un sobre olvidado en la guantera entreabierta. No era asunto tuyo. Daniel lo sabía, pero cuando el viento que entraba por la puerta abierta hizo caer algunas hojas de papel, no pudo evitar ver documentos financieros, una propuesta de adquisición de un terreno, cantidades absurdas marcadas en rojo, y un nombre que le aceleró el corazón: Comunidad Vila Esperanza, expropiación programada. Vila Esperanza, el barrio donde creció, donde todavía vivía su madre, donde familias enteras han construido sus vidas durante décadas. ¿Encontraste el problema?, la voz de Marcus atravesó sus pensamientos. Daniel cerró la guantera con cuidado, controlando su expresión. «Sí, señor. Manguera del radiador. Solución sencilla. Obviamente, mi conductor idiota debe haber presionado demasiado en el último viaje». Marcus miró su reloj de pulsera, un Patek Philippe, que probablemente costaba más que todo el taller. «¿Cuánto tiempo?». 40 minutos. Tienes 30. Te esperaré en el café de la esquina. No soporto ese olor a taller. Marcus ni siquiera esperó una respuesta antes de irse, dejando un último comentario. «Y lávate las manos antes de tocar el volante. No quiero que el cuero absorba el olor a pobreza». Don Rodrigo puso su mano sobre el hombro de Daniel. «Aguanta, hijo. Cliente idiota, pero el dinero es dinero». Daniel asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. Mientras cambiaba la manguera con precisión mecánica, no podía dejar de pensar en esos documentos. Expropiación. Vila Esperanza. Marco Reynolds. Algo más grande estaba sucediendo allí, y cada instinto que Daniel había desarrollado en las calles de ese vecindario gritaba que este encuentro no era una coincidencia. También había una certeza creciendo dentro de él, una certeza silenciosa y poderosa que cualquiera que alguna vez haya sido subestimado conoce bien. Porque mientras Marcus Reynolds solo vio a un mecánico manchado de grasa, Daniel vio algo completamente diferente cuando miró a ese hombre. Una oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de un viaje que le enseñaría al arrogante millonario una lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Cuando Marcus regresó exactamente 28 minutos después, encontró el Bentley inmaculado, con el motor funcionando perfectamente. Daniel le tendió la factura con las manos limpias. $450, señor. Marcus tomó el billete, lo analizó rápidamente y arrojó 500 billetes sobre el mostrador.
Quédese con el cambio. Considere un consejo para aumentar la eficiencia. Hizo una pausa, mirando a Daniel de arriba abajo una vez más. Tiempo. O mejor aún, considera una donación caritativa. Estoy seguro de que la necesitas más que yo. Y luego se fue, acelerando innecesariamente fuera del taller, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. El señor Rodrigo suspiró profundamente. Arrogante hijo de puta. Pero Daniel permaneció en silencio, observando cómo el Bentley desaparecía por la esquina. Sus ojos tenían ese brillo que solo existe en alguien que acaba de darse cuenta de que el universo acababa de entregar exactamente la pieza que faltaba de un rompecabezas mucho más grande. Lo que Marcus Reynolds no sabía, lo que los hombres como él nunca saben, es que subestimar a alguien basándose únicamente en la apariencia es el primer error de una larga serie de errores que terminarían costándole mucho más que dinero. Y si te preguntas cómo un simple mecánico podría representar una amenaza para un poderoso millonario, quédate conmigo en esta historia, porque lo que sucedió en los meses siguientes demostraría que, a veces, la persona a la que humillas hoy puede ser exactamente la que reescribe tu destino mañana. 3 días después, Daniel estaba en el pequeño departamento que compartía con su madre, rodeado de papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina, documentos públicos de tierras, registros inmobiliarios, artículos de periódicos antiguos, todo lo que pudo reunir sobre Marcus Reynolds y su negocio. Hijo, es medianoche. Apareció en la puerta su madre, doña Carmen, con una taza de café. No has dormido bien desde que ese hombre apareció en el taller. Daniel se frotó los ojos cansados. Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que el ayuntamiento estaba realizando reuniones sobre revitalización urbana aquí en el barrio? Sí, empezó hace como 6 meses. Dicen que van a mejorar las calles, traer nuevos negocios. Doña Carmen hizo una pausa al notar la expresión preocupada de su hijo. ¿Por qué? Porque Marcus Reynolds no es un cliente idiota cualquiera. Es propietario de Reynolds Development Corporation, uno de los mayores promotores de lujo de la costa este. Daniel giró la computadora portátil para mostrársela a su madre, y según los documentos que vi en su coche, Villa Esperanza es el próximo objetivo. La expresión de doña Carmen se endureció. Ella conocía esta historia. Lo había visto suceder en 3 barrios vecinos en los últimos años. Promesas de mejoras, seguidas de expropiaciones, familias expulsadas, condominios de lujo que brotaban donde alguna vez existieron comunidades enteras. Pero no pueden simplemente echarnos, ¿verdad? Su voz tembló levemente. Daniel no respondió de inmediato. Volvió a los documentos, señalando una serie de fechas. Hay un patrón. Primero la ciudad anuncia revitalización. Luego empresas como Reynolds compran silenciosamente tierras vecinas a través de empresas fantasma. Una vez que controlan suficiente superficie, presionan a los últimos residentes para que vendan a precios ridículos, citando interés público y desarrollo económico. ¿Cuántas personas han perdido sus hogares de esta manera? En los últimos 5 años, más de 2,000 familias, solo en esta región. Daniel cerró la computadora portátil con fuerza controlada, y Marcus Reynolds ganó millones en cada proyecto. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con 3 mensajes en su teléfono celular, todo del mismo número desconocido. Mecánico, mi Bentley vuelve a hacer un ruido extraño. Su reparación duró menos de una semana. Te espero en mi empresa hoy a las 15 horas. Dirección en GPS, no me hagas esperar. Y trae tus herramientas. Esta vez te veré cómo lo arreglas bien. Daniel releyó los mensajes 3 veces. No hubo ningún ruido cuando Marcus salió del taller. Estaba seguro de ello. Fue una prueba, o peor aún, una trampa. Hombres como Marcus Reynolds no llamaban a los mecánicos del barrio a sus oficinas por casualidad, pero también fue una oportunidad. A las 2:45 p.m., Daniel estacionó su vieja camioneta frente al rascacielos de vidrio y acero que albergaba la Reynolds Development Corporation. El contraste entre su desgastado vehículo y los coches de lujo del garaje era marcado y obviamente intencionado. Marcus había elegido ese momento en el que el aparcamiento estaría lleno de ejecutivos que llegaban de almuerzos caros. La recepcionista del vestíbulo lo miró de arriba a abajo. Las entregas se realizan por la entrada lateral. No es entrega. Marcus Reynolds me llamó. Señor Reynolds, corrigió con desdén. ¿Y tienes una cita? Daniel mostró los mensajes en su celular. La recepcionista suspiró dramáticamente antes de hacer una llamada rápida. Puedes subir, piso 28. El ascensor era más lujoso que el salón de la mayoría de las casas de Villa Esperanza. Los espejos, el mármol e incluso la música ambiental gritaban, no perteneces aquí.
Daniel mantuvo su rostro neutral, pero lo observó todo: las cámaras de seguridad, las tarjetas de acceso, la distribución de los pisos. Marcus no lo estaba esperando en la oficina, sino en una sala de reuniones con paredes de vidrio que daban a la ciudad. 5 hombres trajeados estaban sentados en la mesa de conferencias, todos mirando a Daniel con esa mezcla de curiosidad y desprecio que ya conocía bien. Oh, el mecánico. Marcus señaló el Bentley estacionado en el espacio privado justo debajo de la ventana. Mi auto hace un ruido metálico al acelerar. Claramente, su solución fue temporal. Daniel se acercó a la ventana. Desde esa altura podía ver perfectamente el Bentley. Estaba impecable, exactamente como lo había dejado. Señor Reynolds, desde donde lo veo, el coche. ¿Me estás llamando mentiroso? Marcus se puso de pie y alzó la voz lo suficiente como para que los ejecutivos prestaran atención. Tal vez el problema sean tus calificaciones o la falta de ella. Uno de los hombres se rió suavemente. Daniel reconoció el tipo que se ríe de los chistes de su jefe, incluso cuando no son graciosos. Puedo hacer una inspección completa si quieres. Daniel mantuvo su voz tranquila y profesional, incluso cuando sintió que la trampa se cerraba. Pero necesitaría las llaves y... No, interrumpió Marcus, sentándose de nuevo. ¿Sabes lo que pienso? Creo que eres un incompetente. Creo que tu taller de barrio no es más que un lugar donde los coches van para ser reparados en mal estado por personas sin ninguna cualificación real. Daniel permaneció en silencio, pero sus ojos no dejaron a Marcus ni por un segundo. Por cierto, continuó Marcus sacando una tableta y deslizando algunos archivos a los ejecutivos, hablando de vecindarios. Caballeros, este es un residente de Villa Esperanza, un ejemplo perfecto del tipo de elemento que se reubicará cuando se apruebe nuestro proyecto Spring Gardens el próximo mes, Jardines de Primavera. Entonces ese sería el nombre que le darían al proyecto que destruiría el barrio donde creció Daniel. 2,000 apartamentos de lujo, explicó Marcus a los inversores, ignorando ahora por completo a Daniel. Vista al río, gimnasio, spa, seguridad 24 horas. Transformemos esa zona degradada en una de las direcciones más deseables de la ciudad. ¿Qué pasa con los residentes actuales?, preguntó uno de los inversores, un hombre de pelo gris. Marcos se encogió de hombros. Indemnización dentro del mínimo legal. La mayoría lo aceptará. Siempre lo aceptan cuando la alternativa es un proceso de expropiación contra el cual no tienen dinero para luchar. ¿Los últimos reductos? Bueno, tenemos abogados que se especializan en eso. Daniel apretó el asa de su caja de herramientas. Cada palabra era una confirmación de lo que sospechaba, pero escucharlo tan casualmente, como si fueran solo números en una hoja de cálculo y no vidas enteras destrozadas. ¿Alguna pregunta? Marcus finalmente miró a Daniel, con una sonrisa cruel en sus labios. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había traído a Daniel allí no por el auto, sino para humillarlo, para mostrar su poder. No, señor, no hay duda. Daniel se giró para irse. Ah, ¿y mecánico? Marcus llamó cuando Daniel estaba casi en la puerta. Cuando mi coche realmente tenga un problema, buscaré un verdadero profesional. Ya puedes volver a tu vecindario. Disfrútalo mientras puedas llamarlo hogar. Las risas de los ejecutivos siguieron a Daniel por el pasillo. En el ascensor, bajando solo, Daniel observó su reflejo en el espejo. Manos callosas, uniforme de taller con manchas de grasa que no se quitaban del todo, zapatillas gastadas. Marcus Reynolds vio precisamente eso, un pobre mecánico que fácilmente sería aplastado bajo las ruedas del progreso. Lo que Marcus no vio, lo que hombres como él nunca vieron, fue lo que esas manos callosas habían construido. No solo reparaba motores, sino también un título en ingeniería mecánica obtenido en clases nocturnas después de jornadas de 12 horas. No solo herramientas dominadas, sino códigos de programación aprendidos en las computadoras de la biblioteca pública. No solo un trabajo honesto, sino una red de contactos en todos los estratos de esa ciudad, desde mecánicos hasta conductores, desde limpiadores hasta técnicos de mantenimiento que circulaban de manera invisible por los edificios de poder. Daniel salió del edificio y caminó hacia su camioneta. Antes de arrancar el motor, sacó su celular y envió un mensaje a un número guardado simplemente como: Profesora Ana, acepto tu oferta. Necesito aprender todo sobre desarrollo urbano, leyes de expropiación y cómo detener a una empresa constructora corrupta. ¿Cuándo podemos empezar? La respuesta llegó en cuestión de segundos. Por fin, ven esta noche, trae café, va a ser un largo viaje. La profesora Ana Beatriz había sido su mentora en la universidad, la persona que creía en él cuando nadie más lo hacía. Ahora trabajaba con una ONG de derechos urbanos y había ofrecido ayuda hace meses.
Daniel siempre fue demasiado orgulloso para aceptarlo, pero eso fue antes de que Marcus Reynolds cometiera su error fatal, mostrar sus cartas demasiado pronto, subestimar por completo a su oponente, y peor aún, hacerlo todo con la arrogancia de alguien que nunca ha perdido una batalla. Mientras conducía de regreso a Villa Esperanza, Daniel no se sentía enojado, sentía algo mucho más peligroso, claridad absoluta. Marcus Reynolds había construido un imperio destruyendo comunidades enteras, siempre protegido por dinero, abogados y un sistema que favorecía a los poderosos. Pero todo imperio tiene sus cimientos, y Daniel, un mecánico que entendía profundamente cómo funcionaban los sistemas complejos y dónde estaban sus puntos débiles, estaba a punto de comenzar a identificar cada grieta, cada falla estructural, cada punto de presión que haría que el imperio de Marcus Reynolds comenzara a desmoronarse. La guerra había comenzado ese sábado en el taller. Marcus simplemente no sabía que estaba en uno, y cuando personas peligrosamente subestimadas deciden demostrar de lo que son realmente capaces, la única certeza es esta: quien haya reído el último está a punto de descubrir que hay formas de perder mucho más devastadoras que cualquier victoria. Esa noche, en la pequeña sala que la profesora Ana utilizaba como despacho de la ONG Justicia Urbana, Daniel extendió todo lo que había reunido sobre la mesa: fotografías, documentos públicos, artículos sobre los proyectos anteriores de Marcus Reynolds, y lo más importante, aquellas páginas que había visto en el Bentley. ¿Lo fotografiaste?, preguntó Ana, ajustándose las gafas mientras miraba los papeles. Mentalmente, cada detalle. Daniel abrió su computadora portátil y comenzó a escribir de memoria. Propuesta de adquisición, valores, fechas. Empresas fantasmas solían comprar terrenos sin levantar sospechas. Ana observó cómo Daniel reconstruía los documentos con una precisión impresionante. Siempre supo que esta estudiante tenía algo especial, una memoria fotográfica combinada con una inteligencia analítica que rara vez había visto en sus años de enseñanza. Daniel, hizo una pausa señalando a una de las compañías listadas, Greenfield Holdings, LLC. Esta compañía está listada con un solo empleado en el papel, pero factura millones. Es claramente un cascarón vacío. Y aquí, Daniel rodeó otro nombre, Riverside Development Partners, los mismos propietarios fantasmas, el mismo patrón de compras estratégicas antes de las revitalizaciones urbanas anunciadas por el ayuntamiento. Ana se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Marcus Reynolds probablemente tiene a alguien dentro del ayuntamiento que proporciona información privilegiada sobre qué áreas van a ser revitalizadas. Lo compra barato a través de estas empresas fantasma, espera a que el área se aburguese con inversión pública y vender a alto precio o construir sus propios condominios de lujo, expulsando a familias que han vivido allí durante generaciones, completó Daniel. Se trata básicamente de tráfico de información privilegiada, pero con bienes inmuebles y vidas humanas. Durante los días siguientes, Daniel mantuvo su rutina normal en el taller: arreglar coches, atender a los clientes y ser el mecánico invisible que Marcus Reynolds creía que era. Pero sus noches las dedicaba a algo completamente diferente. Con la ayuda de Ana, empezó a indagar en archivos públicos, registros de propiedad, actas de reuniones del ayuntamiento. Cada documento era una pieza del rompecabezas que revelaba no solo un patrón, sino una operación sistemática y calculada. Mira esto. Daniel le mostró a Ana una serie de gráficos que había creado. Durante los últimos 5 años, siempre 6 meses antes de que se anuncie la revitalización de una zona, estas empresas fantasma empiezan a comprar propiedades. Cada vez. Es demasiado específico para ser una coincidencia, coincidió Ana. Pero necesitamos más que estándares. Necesitamos evidencia concreta de comunicación entre Reynolds y alguien en el ayuntamiento. Fue entonces cuando Daniel tuvo una idea. ¿Qué pasa si la evidencia ya existe, pero nadie la buscó en el lugar correcto? 3 noches después, Daniel estaba en el estacionamiento de Reynolds Development Corporation a las 11 p.m. No fue una invasión, técnicamente. Simplemente estaba haciendo mantenimiento no solicitado en el sistema de aire acondicionado del edificio, vistiendo el uniforme de la empresa de mantenimiento subcontratada para la que trabajaba un amigo de la infancia. Tienes 15 minutos antes de la próxima ronda de seguridad. La voz de Roberto chisporroteó en los discretos auriculares que llevaba Daniel. Roberto había crecido con él en Villa Esperanza. Ahora trabajaba como técnico de mantenimiento y conocía cada rincón, cada cámara,
cada punto ciego de ese edificio. Daniel trabajó rápidamente. No estaba allí para robar documentos físicos. Eso sería una estupidez. Estaba allí por algo mucho más simple y devastador, el desperdicio corporativo. Empresas como Reynolds Development desechaban montañas de papel a diario, contratos preliminares con notas manuscritas, borradores de correos electrónicos impresos y desechados, documentos con pequeños errores que fueron desechados sin ser debidamente triturados. En 20 minutos, Daniel tenía 3 bolsas de material potencialmente relevante. Nadie se dio cuenta, porque ¿a quién le importa la basura? De regreso a la oficina de la ONG, él y Ana pasaron toda la mañana analizando cada artículo. Daniel, mira esto. Ana sostenía un borrador de correo electrónico con notas escritas a mano. Es de Marcus Reynolds a alguien simplemente llamado JM en el ayuntamiento. Por favor, confirme que la zonificación de Villa Esperanza cambiará en febrero como se discutió. La transferencia se procesará en la cuenta habitual. Era oro puro. Evidencia directa de comunicación sobre cambios de zonificación antes de que fueran públicos, mencionando pagos. Pero había más, mucho más. En los días siguientes, Daniel amplió su red. Habló con antiguos residentes de barrios que Reynolds había revitalizado, personas que habían perdido sus casas por cantidades ridículas, testimonios grabados, datos recopilados. Un conductor que ocasionalmente conducía para ejecutivos de Reynolds Development le dio información sobre conversaciones que había escuchado accidentalmente. Un guardia de seguridad nocturno en el edificio corporativo mencionó extrañas reuniones nocturnas con políticos locales que utilizaban una entrada privada. Marcus Reynolds había construido su imperio siendo invisible para la gente corriente, conductores, guardias de seguridad, mecánicos, limpiadores. Para él eran fantasmas, completamente ignorados, subestimados. Pero los fantasmas lo ven todo, y los fantasmas hablan. Mientras tanto, Marcus continuó su vida sin la más mínima preocupación. Le envió 2 mensajes más a Daniel en las semanas siguientes. Uno quejándose de un ruido inexistente en el auto. Otro simplemente diciendo, ¿ya te fuiste de mi vecindario? Vaya, olvidé que todavía no es oficialmente mío, pero será pronto. Cada mensaje fue archivado cuidadosamente. Cada provocación, cada muestra de arrogancia, solo fortaleció el caso que Daniel estaba construyendo. Una tarde lluviosa, Ana llamó a Daniel a una reunión urgente en su oficina. Había otra persona allí, un hombre con un traje sencillo y una expresión seria. Daniel, soy el Dr. Thomas Chen, fiscal de distrito especializado en delitos de cuello blanco. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Maestro, le mostré lo que coleccionaste, explicó rápidamente Ana. Sé que no pediste permiso, pero Daniel, esto es demasiado grande. No se trata solo de Villa Esperanza, sino de un patrón sistemático de corrupción que afecta a miles de personas. El Dr. Chen abrió su propia carpeta. Señor Torres, ¿cuánto tiempo llevas investigando a Marcus Reynolds? Oficialmente, algunas semanas, pero prestarle atención, desde el día que entró en mi taller y me trató como basura. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del fiscal. ¿Sabes? Hemos estado investigando a Reynolds Development Corporation durante casi un año. Sospechamos de esquemas de corrupción, pero nunca obtuvimos pruebas concretas. Sus abogados son muy buenos manteniendo todo limpio sobre el papel. Hasta ahora, Daniel empujó la carpeta con todo lo que había recogido sobre la mesa. El Dr. Chen pasó la siguiente hora examinando cada documento, cada testimonio grabado, cada correo electrónico recuperado de la basura corporativa. Su expresión permaneció neutral, pero Daniel notó que le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía el borrador del correo electrónico sobre los pagos. ¿Está esto permitido?, preguntó Daniel. ¿Basura tirada en área común? Absolutamente admisible. ¿Testimonios voluntarios? Sí. ¿Documentos públicos? Absolutamente. El Dr. Chen cerró la carpeta con cuidado. Señor Torres, acaba de entregarme un caso que no solo podría derribar a Marcus Reynolds, sino también exponer toda una red de corrupción que ha estado operando durante años. ¿Cuándo?, Daniel preguntó simplemente. Esto llevará tiempo. Necesitamos construir el caso a la perfección, verificar cada pieza de información y asegurarnos de que nada sea cuestionable en el tribunal. Estamos hablando de meses. Tal vez, Villa Esperanza no tiene meses, interrumpió Daniel. La votación sobre el proyecto Spring Gardens se llevará a cabo en el ayuntamiento en 6 semanas. El Dr. Chen y Ana intercambiaron miradas. Entonces tenemos que trabajar rápido, dijo finalmente el fiscal. Y voy a necesitar tu ayuda. Conoces a este hombre, sabes cómo opera,
Conoces a la comunidad afectada. Daniel asintió. ¿Qué necesitas que haga? Fue Ana quien respondió, con una sonrisa que Daniel no había visto desde su época universitaria, la sonrisa de un profesor que ve a un alumno a punto de aplicar a la perfección todo lo que había aprendido. Sigue siendo exactamente quien Marcus Reynolds cree que eres, un mecánico pobre e invisible. Deja que siga subestimándote, porque mientras él está ocupado siendo arrogante, nosotros vamos a construir el caso que destruirá todo lo que él ha construido a expensas de gente como tú. Daniel salió de esa reunión con claridad meridiana. Marcus Reynolds había cometido el clásico error de cualquier depredador que se siente demasiado cómodo. Empezó a creer en su propia invencibilidad, pero los depredadores que se sienten cómodos olvidan que en la naturaleza los más peligrosos no siempre son los más grandes o los más poderosos. Son aquellos que saben exactamente cuándo atacar, que planifican cada movimiento, que entienden que la paciencia es un arma mucho más letal que la fuerza bruta. Y Daniel tuvo toda la paciencia del mundo, porque a diferencia de Marcus, que destruyó comunidades como si lanzara piezas de ajedrez sin pensar en las personas reales detrás de cada decisión, Daniel conocía el verdadero costo de cada movimiento, conocía los rostros, los nombres, las historias de cada familia que se vería afectada. Y fue exactamente este conocimiento íntimo, esta profunda conexión con algo más grande que el dinero o el ego, lo que transformaría a un simple mecánico de barrio en la persona más peligrosa que Marcus Reynolds jamás tendría la desgracia de subestimar. El juego apenas comenzaba, y esta vez, quien controlaba las reglas no era quien tenía más dinero, sino quien tenía más motivos para ganar. 6 semanas después, la sala de audiencias del ayuntamiento estaba abarrotada. Los residentes de Villa Esperanza ocuparon la mitad de los asientos, familias enteras, personas mayores que habían vivido allí durante 40 años, niños que faltaron a la escuela para presenciar ese momento decisivo. Del otro lado, ejecutivos trajeados, inversores, abogados caros de Reynolds Development Corporation, y en el centro de todo, Marcus Reynolds, derrochando confianza mientras se anudaba a la perfección su corbata italiana. El proyecto Spring Gardens representa un progreso, comenzó Marcus su presentación, con elegantes diapositivas proyectadas en la pantalla gigante. 2.000 apartamentos modernos, valorización inmobiliaria, nuevos puestos de trabajo, es el futuro que merece esta ciudad. Daniel estaba sentado en la última fila, con su uniforme de taller todavía manchado de grasa, porque había regresado directamente del trabajo. Nadie le prestó atención. Era simplemente otro residente común y corriente entre muchos otros. Marcus ni siquiera lo reconoció cuando sus ojos recorrieron a la audiencia. Las familias que actualmente residen en el área recibirán una compensación justa según lo dispuesto por la ley, continuó Marcus, con voz que resonaba con autoridad practicada. Estamos hablando de un desarrollo urbano responsable, concejales. Fue entonces cuando la consejera Rodríguez levantó la mano. Señor Reynolds, hay una cuestión que debemos aclarar. Esta mañana recibimos una petición firmada por 847 vecinos de Villa Esperanza, acompañada de amplia documentación. La sonrisa de Marcus vaciló por una fracción de segundo. Además, prosiguió el consejero recogiendo una gruesa carpeta, el Ministerio Fiscal ha solicitado que pospongamos esta votación 30 días, debido a una investigación en curso sobre posibles irregularidades en los procesos de adquisición de terrenos. Marcos se enderezó. ¿Irregularidades? Esto es absurdo. Todos nuestros procesos se lleva a cabo a través de empresas fantasma como Greenfield Holdings y Riverside Development Partners. La nueva voz llegó desde la puerta trasera. El doctor Thomas Chen entró en la habitación seguido por 2 agentes del FBI. El silencio que cayó fue absoluto. Fiscal Chen, el presidente de la Junta, se puso de pie, claramente sorprendido. No esperábamos que estuvieras allí. Tampoco esperaba estar aquí, abogado. Pero cuando una investigación revela comunicación directa entre un desarrollador de bienes raíces y funcionarios públicos sobre cambios de zonificación, antes de que fueran anunciados públicamente, precedidos por transferencias financieras sospechosas, el doctor Chen hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras llenara la habitación. Bueno, eso cambia las cosas. Marco palideció. Esto es completamente infundado. Sus abogados ya han sido notificados, señor Reynolds, al igual que su contador, su vicepresidente de adquisiciones y, curiosamente, el concejal James Morrison. El doctor Chen saludó a los agentes,
quienes comenzaron a distribuir documentos a los consejeros. Daniel observó que Marcus instintivamente buscaba en la sala a James Morrison, el concejal que durante años había facilitado las revitalizaciones urbanas a cambio de pagos discretos. Morrison no estaba allí. Había sido detenido una hora antes en su propio domicilio. Esto, continuó el Dr. Chen, es solo una fracción de la evidencia recopilada en los últimos meses. Correos electrónicos recuperados, registros bancarios de cuentas en el extranjero, testimonios de 23 ex empleados de Reynolds Development, grabaciones de conversaciones. ¿De dónde sacaste todo esto? Marcus finalmente espetó, su compostura desmoronándose. No es posible. La mayor parte provino de desechos corporativos descartados incorrectamente, respondió Ana, levantándose de su silla. Otras pruebas fueron aportadas voluntariamente por conductores, guardias de seguridad, técnicos de mantenimiento, personas que su cliente trató como invisibles durante años. Señor Reynolds, fue solo entonces que Marcus notó a Daniel en las últimas filas. Sus ojos se abrieron al reconocerlo, y luego en algo que parecía total incredulidad. Tú, señaló Marcus. Su voz temblaba entre la ira y la incredulidad. Eres solo un mecánico. Daniel se levantó con calma. Mecánico con título en ingeniería mecánica. También tiene memoria fotográfica y una red de contactos en cada capa de esta ciudad que construiste tu imperio ignorando. Entraste en mi auto, robaste mis documentos. En realidad, corrigió Daniel, leí documentos que estaban en una guantera abierta durante un servicio autorizado, e informé preocupaciones legítimas sobre una posible corrupción a las autoridades correspondientes. No hay nada ilegal en eso. El Dr. Chen abrió su propia carpeta. Señor Reynolds, tiene derecho a permanecer en silencio. Espera, espera. Marcus levantó las manos. Puedo explicártelo. Esto es un malentendido. Morrison actuó solo. No lo sabía. Tenemos correos electrónicos tuyos autorizando los pagos, Marcus. El Dr. Chen ya no usaba señor. Tenemos grabaciones de usted dando instrucciones a su contador para que utilice empresas fantasma. Tenemos testimonios de 3 personas a las que usted personalmente instruyó para que presionaran a los residentes para que vendieran sus casas por debajo del valor de mercado utilizando tácticas de intimidación. Las cámaras de noticias que Marcus había convocado para cubrir su victoria histórica ahora capturaron cada segundo de su caída. Los destellos se dispararon sin parar. Marcus se puso en contacto con sus abogados. Los 3 hombres con trajes impecables guardaban discretamente sus tabletas y hacían contacto visual entre sí. El tipo de lenguaje corporal que grita, este barco se está hundiendo y yo voy a saltar primero. Señores consejeros, habló finalmente el presidente, recuperando la compostura. A la luz de estas extraordinarias revelaciones, propongo que no solo pospongamos la votación sobre el proyecto Spring Gardens, sino que lo rechacemos de plano. ¿Todos a favor? 7 manos se levantaron instantáneamente. Ningún concejal quería ser visto apoyando un proyecto ahora manchado por acusaciones federales de corrupción. La sala estalló en aplausos. Los residentes de Villa Esperanza lloraron, se abrazaron, y algunas personas simplemente se quedaron sentadas en estado de shock al darse cuenta de que sus hogares habían sido salvados. Marcus permaneció congelado en el centro de la habitación mientras el Dr. Chen le leía sus derechos. Los destellos continuaron. Su teléfono móvil sonaba sin cesar. Probablemente inversores desesperados, socios distanciándose, su empresa desmoronándose en tiempo real. Daniel Torres, dijo Marcus de repente, con la voz quebrada. ¿Tú planeaste todo esto desde ese día en el taller? Daniel caminó hasta estar frente a él. No, Marco, tú planeaste todo esto. Cada acción tiene consecuencias. Cada persona a la que humillaste, cada familia a la que echaste de sus hogares, cada soborno que pagaste, todo ello construyó la prisión en la que te encuentras ahora. Pero tú eras solo un... Marcus no pudo terminar la frase. ¿Un pobre mecánico? Completó Daniel. Sí, y es exactamente por eso que perdiste. Porque no solo me subestimaste a mí, sino a todas las personas que construyeron sus vidas sobre la base de la honestidad, mientras tú construías un imperio sobre la corrupción. A Marcus se lo llevaron esposado. Las cámaras siguieron cada uno de sus pasos hacia la salida. El hombre que una hora antes era uno de los desarrolladores más poderosos de la ciudad, ahora destruido por su propia arrogancia. Afuera, frente al edificio del consejo, se había formado una multitud. Los periodistas rodearon inmediatamente a Daniel. Señor Torres, ¿cómo te sientes? Daniel miró las cámaras. Pensó en su madre mirando en casa,
Pensó en las 847 familias que ahora podían dormir tranquilamente sabiendo que sus hogares estaban seguros. Me siento como alguien que siempre ha sabido que hacer lo correcto al final da sus frutos. Marcus Reynolds me enseñó una valiosa lección ese día en el taller. Me mostró exactamente el tipo de hombre que nunca quiero ser. ¿Pero no sientes satisfacción al ver caer a un hombre tan poderoso? Daniel hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No me siento satisfecho con su caída. Siento satisfacción porque hoy 847 familias no perdieron sus viviendas, porque un sistema corrupto ha quedado al descubierto, porque las personas invisibles han demostrado que sus voces importan. Entre la multitud, doña Carmen abrazó a su vecina Rosa, que había vivido en Villa Esperanza durante 35 años, y estaba programada para ser desalojada el mes siguiente. No habría más desalojos, no habría más Spring Gardens, ya no habría Marcus Reynolds destruyendo comunidades enteras. Mientras Daniel hablaba con los periodistas, Rodrigo del taller apareció entre la multitud con lágrimas en los ojos. Hijo, siempre supe que eras especial, pero esto, salvaste a un vecindario entero. No fui solo yo, respondió Daniel con sinceridad. Fue Ana, fue el Dr. Chen, fueron todas las personas que Marcus ignoró durante años y que guardaron partes de la verdad. Simplemente junté las piezas. Esa noche, las noticias transmitieron imágenes de Marcus Reynolds siendo procesado por 37 cargos, entre ellos fraude, corrupción, extorsión y conspiración. La Reynolds Development Corporation colapsó, los inversores huyeron, los proyectos se cancelaron y las acciones se desplomaron un 87% en cuestión de horas. Pero para Daniel, el momento más importante no fue ver a Marcus esposado o la empresa destruida. Fue entonces cuando regresó a casa y encontró a su madre en la puerta, sonriendo con ese orgullo imposible de describir que solo las madres saben expresar. Mi hijo, mi chico que reparaba motores averiados acaba de arreglar un sistema completo. Daniel abrazó a su madre, permitiéndose finalmente sentir el peso de todo lo sucedido en los últimos meses. La presión, el miedo al fracaso, la responsabilidad de llevar la carga referencias de cientos de familias. Pero valió la pena cada segundo, porque mientras Marcus Reynolds construyó un imperio de lujo pisoteando vidas, Daniel construyó algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: dignidad, justicia y pruebas irrefutables de que subestimar a alguien, basándose en las apariencias, es el error más costoso que cualquiera puede cometer. Y esta historia apenas comenzaba. 6 meses después, Daniel estaba en el escenario del Centro Comunitario Villa Esperanza, no como mecánico, sino como director ejecutivo de la recién fundada Fundación Comunidades Justas, una organización sin fines de lucro dedicada a luchar contra la corrupción inmobiliaria y proteger a los barrios vulnerables de la especulación predatoria. La sala estaba llena. Periodistas de 3 estados, residentes de comunidades que enfrentaron situaciones similares a las que había enfrentado Villa Esperanza, abogados de derechos civiles y, curiosamente, varios ejecutivos de empresas de desarrollo que ahora vinieron a aprender cómo hacer negocios de manera ética. Cuando Marcus Reynolds entró en mi taller hace 7 meses, comenzó Daniel su charla. Su voz resonaba con confianza natural. Solo vio a un pobre mecánico al que podía ignorar fácilmente. Lo que no vio fue toda una red de personas invisibles, conductores, guardias de seguridad, técnicos, limpiadores, que habían pasado años observando sus operaciones corruptas y esperando que alguien finalmente prestara atención. Entre el público, Roberto, el técnico de mantenimiento que ayudó a Daniel a acceder a los residuos corporativos, sonrió con orgullo. Junto a él estaban 3 ex empleados de Reynolds Development que habían brindado testimonios cruciales para la investigación. El juicio de Marcus Reynolds había terminado 2 semanas antes, condenado a 15 años de prisión por 37 cargos que incluyen fraude, corrupción, extorsión y conspiración. Su empresa había sido completamente disuelta y sus activos vendidos en subasta judicial para compensar a las víctimas de sus planes a lo largo de los años. El concejal James Morrison recibió 8 años. Otros 3 funcionarios públicos perdieron sus cargos y enfrentaron cargos penales. El sistema que permitió esas injusticias durante tanto tiempo, finalmente estaba quedando expuesto y desmantelado, pieza por pieza. Pero para Daniel, la mayor victoria no fue ver a Marcus tras las rejas. Recibió una llamada 3 días después de la condena, de una comunidad en otro estado que enfrentaba exactamente el mismo esquema. Luego otra llamada, y otro. De repente,
La gente de todo el país quiso saber cómo lo hicieron, cómo un mecánico de barrio derribó un imperio de corrupción. La Fundación Comunidades Justas nació de esta necesidad, con financiación inicial de una donación anónima de un multimillonario que leyó sobre el caso y quedó impresionado. Daniel ahora coordinó una red de abogados, investigadores y activistas comunitarios dedicados a replicar lo sucedido en Villa Esperanza. El secreto, continuó Daniel su charla, no es tener recursos financieros masivos, es reconocer que las personas más subestimadas de nuestra sociedad a menudo tienen acceso a la información más valiosa, y comprender que la justicia no se trata de venganza, se trata de exponer la verdad para que el sistema ya no pueda ignorarla. Terminada la charla, un joven abogado se acercó tímidamente. Señor Torres, represento a una comunidad indígena que enfrenta una expropiación ilegal por parte de una empresa minera. Tienen fuertes conexiones políticas, abogados costosos. No sé si podremos ganar. Daniel sonrió, la misma sonrisa que tuvo ese día en el taller cuando se dio cuenta de que Marcus Reynolds había cometido su error fatal. Cuéntamelo todo. Y lo más importante, dime quiénes son las personas invisibles que trabajan para esta empresa minera, porque apuesto a que tienen historias que contar. Mientras tanto, en una prisión federal a 200 kilómetros de distancia, Marcus Reynolds estaba sentado solo en la sala de visitas. Nadie había venido a verlo en semanas. Sus antiguos socios comerciales, inversores e incluso su ex esposa, que solicitó el divorcio 2 días después de su arresto, todos desaparecieron en el momento en que ya no tuvo más poder que ofrecer. Esa mañana su abogado le había traído malas noticias. Todos los recursos habían sido desestimados. Cumpliría al menos 10 años antes de cualquier posibilidad de libertad condicional. Lo que consumió a Marcus ni siquiera fue la prisión, fue la absoluta humillación de saber que su caída comenzó con alguien a quien consideraba completamente insignificante, un mecánico, alguien a quien trató como basura, y de quien luego se olvidó por completo. ¿Cómo puedes estar tan ciego? De vuelta en Villa Esperanza, doña Carmen abrió una pequeña biblioteca comunitaria en el terreno que casi fue asumido para Spring Gardens. Daniel había ayudado a financiarlo utilizando parte de la recompensa que recibió del programa de denuncia de irregularidades del gobierno. Cuando se expone la corrupción relacionada con contratos públicos, la ley le permite recibir un porcentaje de los fondos recuperados. A mi hijo siempre le ha encantado aprender, dijo doña Carmen durante la ceremonia de inauguración, con lágrimas en los ojos. Incluso cuando no teníamos dinero para libros, él encontró la manera, y ahora ningún niño de este vecindario tendrá que pasar por esto. La biblioteca se llamaba Centro de Aprendizaje Marcus Reynolds, una deliciosa ironía sugerida por los propios residentes. El nombre del hombre que intentó destruir la comunidad ahora marcaba permanentemente un espacio dedicado a educar y empoderar a las personas que más despreciaba. Rodrigo del Taller también prosperó. Con la publicidad del caso, la oficina popular se hizo conocida en toda la ciudad. Diariamente aparecían nuevos clientes, muchos de ellos preguntando específicamente por ese mecánico que derrotó al multimillonario corrupto. Rodrigo ascendió a Daniel a socio minoritario y contrató a 3 nuevos mecánicos, todos de comunidades desfavorecidas, todos con historias de superación, todos tratados con el respeto y la dignidad que Marcus Reynolds nunca mostró. Ana Beatriz recibió el reconocimiento nacional por su trabajo en la ONG Justicia Urbana, invitaciones a conferencias, ofertas de financiación, incluso una propuesta para escribir un libro sobre el caso. Pero ella continuó trabajando silenciosamente, ayudando a comunidad tras comunidad, demostrando que el cambio real se produce lejos del centro de atención. El Dr. Thomas Chen ha sido ascendido a jefe de la División de Delitos de Cuello Blanco de la Fiscalía. El caso Reynolds se convirtió en un modelo de cómo construir investigaciones sólidas contra la corrupción sistémica, que ahora se utiliza en la capacitación de fiscales de todo el país. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en el propio sistema. La revelación del plan de Marcus Reynolds obligó al ayuntamiento a revisar completamente sus políticas de desarrollo urbano. Se aprobaron nuevas leyes que exigen total transparencia en los proyectos de revitalización, protecciones más fuertes para los residentes de larga data y sanciones severas para los funcionarios públicos que aceptaron sobornos o información privilegiada. No fue perfecto. Los sistemas nunca son perfectos, pero fue un progreso real, construido sobre la valentía de un hombre que se negó a ser invisible. Un año después del arresto de Marcus, Daniel recibió una carta inesperada. Era suyo, de prisión.
Daniel Torres. He pasado todo este año tratando de entender cómo se vino abajo todo. Revisé cada decisión, cada movimiento, cada momento en el que podría haber hecho diferente. La verdad es que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba destruyendo familias, corrompiendo el sistema, usando dinero y poder para aplastar a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Simplemente no me importaba. Ese día me preguntaste en el tribunal si te veía simplemente como un pobre mecánico. La respuesta honesta, ni siquiera te vi. Eras completamente invisible para mí. Y eso es exactamente lo que me destruyó. No espero perdón, no lo merezco. Pero quería que supieras que por primera vez en mi vida, comprendo el verdadero coste de mis acciones, no en dólares, sino en vidas. Espero que continúes con tu trabajo. Espero que cada comunidad tenga a alguien como tú, alguien que se niegue a ser invisible. Marcos Reynolds, prisionero, 8847291. Daniel leyó la carta 3 veces. No sintió ni satisfacción ni enojo. Solo sentía una profunda tristeza por todo el potencial desperdiciado, lo que Marcus podría haber construido si hubiera usado su talento y recursos para ayudar en lugar de explotar. Archivó la carta sin responder. Algunos capítulos deben terminar en silencio. Esa noche, Daniel estaba de regreso en el taller, arreglando un Honda Civic perteneciente a un maestro que no tenía mucho dinero. Manos manchadas de grasa, uniforme manchado, el familiar olor a gasóleo. Algunos de sus amigos le habían sugerido que dejara su trabajo como mecánico, ahora que dirigía una importante fundación. ¿Por qué continuar? Pero Daniel entendió algo que Marcus Reynolds nunca entendería. No era su trabajo lo que definía su valor. Así era como trataba a la gente durante este trabajo. Era la dignidad que mantenía sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo. Cuando la maestra regresó a recoger el auto, Daniel solo cobró el precio de las piezas. Ella intentó protestar, pero él negó con la cabeza. Los profesores forman las próximas generaciones. La mecánica mantiene a la gente en movimiento. Ningún trabajo honesto es demasiado pequeño para merecer respeto. Se fue con lágrimas en los ojos, no solo porque ahorró dinero, sino porque alguien la trató como a un ser humano en un mundo que a menudo trataba a los trabajadores como desechables. Y fue exactamente ese simple momento, no la victoria judicial, ni la fundación, ni los medios de comunicación nacionales, lo que le recordó a Daniel por qué todo había valido la pena. Marcus Reynolds construyó un imperio valorado en millones pisoteando a la gente. Daniel construyó algo mucho más valioso, una comunidad que sabía que su valor no se medía por cuánto dinero tenían, sino por cómo se cuidaban unos a otros. La mejor venganza no estaba destruyendo a Marcus Reynolds. Estaba demostrando que todo lo que valoraba, dinero, poder, estatus, no valía absolutamente nada comparado con la dignidad, la justicia y la comunidad. Mientras Marcus contaba los días en una celda, Daniel contaba las vidas que ayudaba a proteger. Mientras Marcus lo perdió todo, Daniel ganó algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar, el respeto genuino de las personas que importaban. Y si te preguntas cuál es la lección de esta historia, es simple. Nunca subestimes a alguien basándote en las apariencias, porque el mecánico al que humillas hoy podría ser exactamente la persona que mañana reescriba las reglas del juego. El éxito más devastador que puedes lograr no es destruir a quienes te han hecho daño, es construir algo tan significativo, tan importante, tan impactante, que su existencia se vuelva completamente irrelevante para tu historia. Marcus Reynolds se ha convertido en una nota a pie de página en el viaje de Daniel Torres, un ejemplo de cómo no vivir, una advertencia para cualquiera que piense que el poder y el dinero reemplazan la decencia humana básica. ¿Y Daniel? Siguió siendo exactamente quien siempre fue, un mecánico que entendió que reparar sistemas averiados, ya sean motores o sociedades enteras, requiere las mismas habilidades fundamentales: paciencia, precisión y la negativa absoluta a aceptar que así es como funcionan las cosas, cuando sabes que pueden funcionar mejor. La verdadera venganza no es hacer sufrir al enemigo, es vivir tan bien, ayudar a tanta gente y construir algo tan significativo que se den cuenta, demasiado tarde, de que han desperdiciado completamente sus vidas persiguiendo cosas que nunca importaron. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, porque mientras haya gente subestimada, habrá historias de cómo la verdadera fuerza no viene de donde empiezas, sino de cómo eliges seguir adelante cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Y a aquellos que humillan, explotan y subestiman, recuerden siempre que la persona invisible que hoy ignoran podría ser la que se asegure de que nunca serán olvidados
por razones completamente equivocadas.